Hoy tenemos un nuevo video tutorial donde estudiaremos el widget de entry de la librería Tkinter. Estos widgets nos permiten insertar texto dentro de un cuadro de texto en nuestra interfaz gráfica. La sintaxis es la siguiente: se designa un nombre, se llama la clase entry y se llama el contenedor. También utilizaremos el método grid, que es una grilla, o que se crea una tabla bidimensional donde se establecen unas filas y unas columnas para ubicar los elementos en las diferentes posiciones. Su sintaxis es bien sencilla: el nombre del cuadro de texto, punto el método, donde se establece un valor para la fila y un valor para la columna. Como también estudiaremos los atributos que tiene acepta este método. El método grid acepta el parámetro sticky, donde nosotros podemos ubicar nuestros elementos al norte, al sur, al este o al oeste, arriba, abajo, a, a la derecha o a la izquierda. Entonces se utilizan estos parámetros dentro del método grid. También acepta el método grid acepta los parámetros path_x y path_y para establecer los márgenes que hayan tanto arriba, abajo, al norte, bueno, al sur, en las diferentes posiciones que estén ubicados nuestros elementos. Para esto procedemos de la siguiente manera: hemos creado en nuestro escritorio una carpeta que se llama ejercicio entry, y dentro de esa carpeta hemos guardado el archivo práctica entry.py, donde nosotros importamos los elementos de la librería Tkinter, creamos la raíz, creamos un marco con dimensiones de 1200 de ancho por 600 de altura y empaquetamos nuestro marco. Para crear el cuadro de texto utilizamos la siguiente sintaxis. Primero le damos un nombre: mi entry va a ser igual a la clase entry, que va a llamar al contenedor mi frame. Enter, empaquetamos el cuadro de texto: mi entry punto pack. Ejecutamos nuestro código para ver cómo es que se crea el cuadro de texto en nuestra interfaz gráfica. Como podemos observar, por defecto no toma las dimensiones que le hemos dado al marco. Entonces, al expandir nuestra interfaz gráfica, observamos que el cuadro de texto se coloca en la parte superior centro de nuestra interfaz gráfica. Para cambiar esta posición utilizamos el método place de la siguiente manera: mi entry.place, y le damos unas coordenadas, una ubicación en X, en el eje X, de 100, como en el eje Y de 50, y corremos nuestro programa. Como podemos observar, nuestro cuadro de texto cambió de posición. Estaba en el centro, en la parte superior, y pasó X a la posición 100 y Y a la posición 50. Entonces, pero este método place se nos complica cuando tenemos que utilizar varios elementos, y para ubicarlos tenemos que jugar con las coordenadas X y Y para ubicarlos. Para eso, como les hablaba anteriormente, utilizamos el método grid. Le decimos grid que se ubique en la fila row 0 y en la columna columna 0, de la siguiente manera: row nos dice que el atributo git no, claro, es grid. Y observamos que ya se nos ubicó nuestro cuadro de texto en la fila 0, fila 0, columna 0. Pero para que observemos las diferentes
posiciones que puede obtener un elemento, vamos a crear otros elementos dentro de nuestro código. Vamos a crear una etiqueta label, mi label igual a la clase label y llamamos al contenedor mi frame. Escribimos la etiqueta de texto, le vamos a colocar nombres y apellidos. Empaquetamos nuestro label de la siguiente manera. Vamos a ubicar primero que todo el label utilizando el método grid en la tabla. Entonces colocamos mi label punto grid, le decimos que esté en la fila 0, columna 0. Pero como podemos observar, ya teníamos el cuadro de texto en la posición 0, 0. Entonces ahora vamos a colocar el label en la posición 0, 0. Ahora tenemos que cambiarle la posición al cuadro de texto. Va a quedar en la misma fila, pero va a cambiar a la columna 1, como se puede observar en la gráfica. Entonces el label, nombres y apellidos, va a quedar en la columna, fila 0, columna 0, y el cuadro de texto en la columna, en la fila 0 y en la fila 0 y en la columna 1. Entonces, como al ejecutar nuestro código va a aparecer de la siguiente manera. Entonces observamos que el label de texto, nombres y apellidos, queda fila 0, columna 0. El cuadro de texto queda en la fila 0, columna 1. Insertemos otros elementos. Vamos a insertar una etiqueta que diga email, pero como tenemos nombres y apellidos en la columna fila 0 y columna 0, esta tenemos que colocarla en la fila 1, columna 0, va a quedar en la misma columna, pero el cuadro de texto va a quedar en la fila 1, en la posición, en la columna 1. Entonces, como podemos observar acá, fila 1, 0 está la etiqueta de texto y el cuadro de texto está en la fila 1, columna 1. Al ejecutar nuestro código podemos observar lo siguiente. Nombres y apellidos quedan en la fila 0, columna 0. Email queda en la fila 1, columna 0. Cuadros de texto van a quedar en la fila 0, columna 1. Y el cuadro de texto de email va a quedar en la fila 1, columna 1. Y así hemos ubicado nuestros elementos en una grilla. Pero al observar los diferentes elementos, tanto widget de texto como cuadros de texto, observamos que quedan como muy amontonados. Para esto, el método grid tiene unos atributos para darle espacio a estos elementos, como para ubicarlos también, ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Entonces vamos a modificar los parámetros del método grid. Primero empezamos con los de el primer label, le decimos coma y utilizamos el método sticky. El método sticky y le decimos lo siguiente. Entonces, como podemos observar así, este método nos permite posicionar un elemento arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda de la celda que lo contiene. Podemos usar el parámetro sticky norte, sur con S, este con E o este con S respectivamente, además de los parámetros path X y path Y para darle espacio a esos elementos. Entonces le vamos a decir que ese elemento se alinee
a la izquierda de nuestra pantalla. Entonces es que colocáramos W y que tenga un espacio en X igual a 5 y en Y, pad Y, que también lo tenga en 5. Y entonces actualizamos estos parámetros para los demás elementos. Copy, es coma, entonces ¿qué va a pasar? Corramos nuestro código. Hay una invalidez de sintaxis, falta una X. Aquí, una coma que digo. Entonces, como podemos observar, los hemos alineado. A la izquierda el elemento nombres y apellidos ha quedado a la izquierda de nuestra pantalla y hay un espacio de aquí a aquí de 5 píxeles, de aquí a acá, en la, arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha de cada elemento. Además, también podemos configurar algunas propiedades. Por ejemplo, voy a configurar el primer cuadro de texto, voy a cambiarle el color de fuente y que cuando yo escriba en la caja de texto se escriba en el centro. Entonces para eso utilizo mi entry.config con la propiedad config que habíamos visto en otros tutoriales. Por ejemplo, cambiamos el color de fuente, le decimos que sea de color rojo y que se alinee justify al centro. El primer cuadro lo vamos a escribir de color rojo y que se alinee al centro. Corremos nuestro código. Al escribir texto, por ejemplo, Carlos, Andrés, observamos las respectivas configuraciones que le hicimos. Le decimos, vea, al cuadro de texto, por favor, cuando yo escriba, escriba de color rojo y lo escriba en el centro del cuadro de texto. También le podemos cambiar las propiedades de configuración al label. Entonces decimos mi label.config. Le decimos que el color de la fuente, para que observen el cambio, coloquémoslo de color azul. Blue y que se alinee justify a la izquierda, right, a left. Entonces observamos, mire, lo escribe de color azul y lo alineó a la izquierda. Entonces, para que observen el cambio, vamos a programarlo para que se alinee a la derecha. Entonces, como podemos observar, se alineó a la derecha. Y así hemos visto que cómo crear un cuadro de texto, cómo ubicarlo en una grilla o en una tabla bidimensional y cómo podemos configurar sus atributos como color de fuente, alineación, tipo de fuente.